El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenos días. Estamos en el día jueves 20 de noviembre del 2025. Con mucho gusto para presentarles las noticias en esta mañana. Bueno, estamos mejor. Vamos a revisar, antes de realizar una entrevista con el doctor Juan Manuel Fuertes, analista político y exdiputado, vamos a revisar enseguida lo que recoge la prensa a nivel nacional, señoras y señores. Ecuavisa trae los siguientes titulares en su página de internet. Los ministros de Noboa que siguen intactos ante cambios en el gabinete. Allí se menciona a Inés Manzano, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, Inés Manzano, ministra de Ambiente, Roberto Luque, de Obras Públicas, y John Weinberg del Interior. Se mantienen desde el inicio de este gobierno. Tenemos más titulares. 590 presos de la penitenciaría del Litoral han muerto por enfermedades y la violencia durante 2025. El defensor del pueblo pide acceso a la cárcel del Encuentro para verificar trato a reos. Un dron que sobrevoló la cárcel de Machala fue detonado de manera controlada, indica el SNAI. La justicia de Estados Unidos sentenció a John Pollitt a 3 años y 4 meses de prisión por el caso Odebrecht. Caso de las Malvinas, detalles e imágenes reveladoras del asesinato de los 4 menores de edad, 8:26. Revisemos lo que recoge Primicias, periódico digital. Asambleísta pide a la Contraloría que inicie un examen especial al contrato de Líes para la plataforma de Hertz. Con efectivo y un crédito compensaría Power China a Ecuador por la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, 8:26. Así votó Quito. Las parroquias más pobladas rechazaron las 4 propuestas de Noboa. La propuesta para instalar una constituyente, el mayor tropiezo del gobierno, apenas logró apoyo en 21 cantones. Gobierno perdió la consulta popular y referéndum en las 10 ciudades más golpeadas por la violencia en Ecuador. 8:27 minutos en expectativa, la clave de la información. Revisemos lo que recoge el periódico, justamente expectativa, en este día jueves 20 de noviembre del 2025. Exasambleísta es llamado a juicio como presunto autor de violación. Esto trae expectativa. 8:27. Estará como invitado a las 9 de la mañana Miguel Benítez Arias de ADN para hablar cómo está el partido en estos momentos. Hay una división sin duda. Antonio Pozo, exdiputado, exrector de la UTN, presentó su nuevo libro Turbulencia Política en Ecuador. En Ibarra, la pregunta sobre reducción del número de asambleístas ganó en 3 parroquias de Ibarra, también en Atuntaqui. Las parroquias en las que gana el sí en esta pregunta son el Sagrario, San Francisco y Caranqui, mientras que en Atuntaqui también gana esta pregunta. La nota me encuentra en expectativa. Estará comunicado Juan Manuel Fuertes a las 8:30 ya mismo. Vicepresidenta y ministra de Salud, María José Pinto, ordena un análisis profundo de situación de hospitales y centros de salud. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, reiteró que los resultados de la consulta popular y el referéndum no es una derrota para el gobierno. Bien, esto recoge el periódico digital Expectativa, que ya está a disposición de todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos con las noticias, amigos y amigas, en expectativa. La clave de la información.
El periodista Gonzalo Ortiz y ex embajador de Ecuador en Colombia comenta acerca de los resultados electorales y también los cambios en el gabinete ministerial del presidente Daniel Noboa. Popular convertirse en un quiebre político profundo si el Ejecutivo no la reconoce como tal. Sí, por supuesto. No me gusta cómo está conduciendo el Ecuador. No quería darle un embargo, no es la manera de manejar el país. Tiene que cambiar. Básicamente ese es el mensaje de las urnas y no parece que el presidente haya tomado con tanta seriedad. Ha cambiado de sillas, al ministro saca a una de las ministras eficientes que tenían buena imagen, como Alegría Crespo, y en cambio deja a gente claramente tiene que ir a Rovira, es muy mal para ministra, y no tampoco es ninguna como para mantenerle, ¿no? Es decir, el presidente no está listo a cambiar realmente. Incorpora un par de nombres nuevos, Gilda Alcíbar, decana de una facultad de Guayaquil, y Álvaro Rosero, amigo de todos nosotros, radiodifusor, pero del que no sabemos que tenga ninguna experiencia en el sector público ni información para ello. Bien, ahí estaba el comentario de Gonzalo Ortiz sobre los cambios en el gabinete y también el tema de los resultados de la consulta popular. 8:31. La vicepresidenta de la República, María José Pinto, a la vez de ser vicepresidenta, también es ministra de Salud. Escuchamos lo que dijo de lo que va a ser su tarea en las próximas semanas. Trabajo en el Ministerio de Salud por encargo del presidente Daniel Noboa. Ordené que inmediatamente se levante un análisis profundo de la situación de hospitales, centros de salud, compras de medicinas, entre otros temas. Toda la información que nos facilite tomar decisiones lo más rápido posible. Esto ser por estas las primeras acciones. El sistema de salud debe ser eficiente, rápido y libre de corrupción. Y voy a trabajar con mi equipo para lograrlo. Ahí estaba la ministra de Salud, la vicepresidenta de la República, María José Pinto. Algunos sectores han dicho que sabrá de esta materia, conocerá temas de salud y que se buscaba más bien un ministro que tenga experiencia en el tema médico, en el tema administrativo, en el tema de salud, porque no es lo mismo que un político maneje esta área de salud, sino más bien que sea una persona que tenga experiencia en la rama, como ha ocurrido en anteriores oportunidades, en anteriores gobiernos. Bien, son las 8:32, amigos y amigas, en expectativa. La clave de la información, seguimos informando en esta jornada noticiosa. El defensor del pueblo, César Córdoba, confirma que la cárcel del Encuentro todavía no ha sido inaugurada, pues faltan 2 pabellones para su terminación. Además, informó que solicitó al ministro del Interior, John Reinberg, poder visitar el centro para verificar sus condiciones reales, incluyendo el comodato, los contratos de alimentación, la dotación de agua potable, entre otros. Escuchamos entonces un poco lo que señala el defensor del pueblo. No, pues ya estamos más adelante, escuchamos al defensor del pueblo porque ya vamos a presentar a nuestro invitado en esta mañana, el doctor Juan Manuel Fuertes. El informativo aquí y ahora y la entrevista con nuestro personaje invitado. Bien, estamos con el doctor Juan Manuel Fuertes, analista político, ex diputado y también ex viceministro de Gobernabilidad en el gobierno de Guillermo Lasso, entre otros
cargos como presidente de la Democracia Popular hace también un buen tiempo. Buenos días, Juan Manuel, bienvenido. Jaime, buen día, un saludo para usted, para la audiencia. Gracias. Antes de iniciar esta entrevista, vamos a recordar este diálogo importante para desarrollar nuestra entrevista. A ver. Entre ciudadanos. O sea, termina resquebrajando el tejido social, porque no se profundizan únicamente las discrepancias de criterio, sino los desafectos. Nos terminamos odiando entre ecuatorianos a propósito de los procesos electorales. Entonces, ¿tiene sentido que se convoque a una constituyente con el pretexto que a través de eso va a ser posible cambios radicales en el país y combatir la delincuencia? Esto es más cuestión de, por un lado, políticas públicas, y por otro, si de lo que se trata es de revisar la arquitectura de la estructura administrativa del Estado, lo lógico es que se promueva un diálogo amplio y que a partir del diálogo, de la discusión, del debate, se puedan llegar a acuerdos. Y si sobre algunos temas importantísimos, que se consideren importantísimos, no es posible tener un consenso, bueno, eso sometámoslo para que el pueblo decida. Pero esta locura de meternos otra vez en este lío de la constituyente termina siendo parte de lo que yo llamo el pendejismo democrático, la tontería de... Bien, parece que le dio la razón el pueblo en la mayoría que votó no en la consulta popular. Usted dice que se trata esto de lo que llamo pendejismo democrático. Bienvenido. ¿Qué le parecieron los resultados esperados o no de la consulta popular referéndum, Juan Manuel? Ya, siendo sinceros, esto fue absolutamente sorpresivo, porque el resultado no hay que mirarlo únicamente en términos matemáticos, sino en términos políticos. Es decir, si se trata de una consulta que ha sido iniciativa de un actor político que viene de una reciente elección, que de lo que incluso sondeos de opinión difundidos internacionalmente lo colocan en una condición de popularidad, de aceptación muy importante. Si la temática que plantean es enormemente atractiva para que la ciudadanía vote por él, sí, como por ejemplo la eliminación de una parte del aporte estatal a las organizaciones políticas, la reducción del número de asambleístas, si además de lo que al menos venimos escuchando desde hace rato en las investigaciones, el principal problema que aqueja colectivamente a los ecuatorianos es el de la seguridad. Y tiene, por un lado, una pregunta directamente vinculada con eso, que era sobre el tema de las bases militares extranjeras, y el otro que se vendió que la reforma constitucional a través de una asamblea constituyente, de una nueva constitución, tenía que ver con romper los supuestos esquemas que favorecen a la delincuencia. Era obvio que no podía esperarse un resultado adverso al gobierno. A eso súmele esta serie de decisiones que sobre todo en el último tramo implementó, como el anticipo del 13º sueldo a empleados públicos, a jubilados, la inauguración de esta cárcel que por lo visto todavía tiene pendientes algunos trabajos para que pueda estar completamente habilitada, que se supone es de máxima seguridad. Este anuncio de que los Estados Unidos van a provocar una revisión hacia la baja de los aranceles, la entrega de bonos, en definitiva, una serie de mecanismos que como gobierno, cualquier gobernante tiene a su alcance, sin lugar a dudas que colocan o le colocaban a la iniciativa y al presidente en lo político en una condición muy asimétrica, de gran ventaja, como para que su tesis del sí salga avante, pero al observar los resultados, mire, no cabe discusión de ninguna clase
sobre lo que es el producto final, y esto, para ponerlo en términos futbolísticos, es una suerte de derrota humillante que normalmente se podría considerar como una sacatécnicos. Este pronunciamiento popular en las urnas se debe un rechazo al gobierno, a su gestión, o un rechazo a las preguntas de la población, tal vez cansada de tantas elecciones, de hartazgo político, dijo no, esta vez no. ¿Es una calificación al gobierno o a las preguntas, Juan Manuel? Es un poco complejo, Jaime, porque para que no sea simplemente una opinión, sino un auténtico análisis, se requiere de una serie de herramientas y de insumos, más bien de carácter científico, de orden técnico, porque si uno no averigua frontalmente, directamente a quienes sufragan, las razones, las motivaciones por las cuales ha llegado a tomar esa decisión, estamos especulando. Y lo que ha acontecido en estos días del análisis postelectoral es más bien un enlistamiento de errores en diversas áreas asignadas al Ejecutivo y particularmente al presidente de la República, pero eso de ninguna manera nos garantiza que se tenga la razón. En el orden político, indudablemente, siempre que se produce una consulta a la población y no es para elegir candidatos, esto termina siendo una evaluación al desempeño de quien la convoca. En este caso ha sido el presidente de la República. Y claro, independientemente de que no conozcamos con exactitud cuáles fueron los impulsos que motivaron a la decisión mayoritaria de los ecuatorianos, sí se puede concluir que lo que ha acontecido es un reproche de la mayoría de ciudadanos a través de los votos válidos al desempeño que tiene el gobierno. Porque le decía, no se puede perder de vista que en otras ocasiones hay temáticas que son mucho más complejas de ser comprendidas en blanco y negro por la ciudadanía. Pero esta vez usted tenía dos preguntas de enganche fabulosas que tenía que ver con la Asamblea y los partidos políticos, y las otras que estaban vinculadas con el tema de principal preocupación de los ecuatorianos, por manera que, en efecto, reitero, sin que podamos exactamente establecer cuáles fueron las motivaciones, indudablemente en la base subyace esta posición de reproche al gobierno nacional que le correspondería, en el ámbito de su responsabilidad, efectuar una labor autocrítica para verificar, obviamente con la ayuda de mecanismos técnicos, cuáles han sido las causas y en función de eso, si es que existe la voluntad, proceder con las rectificaciones del caso. Ahora, en las cifras exactas, precisas, Juan Manuel, en la provincia de Imbabura, en cantones como Cotacachi, Otavalo, hay un alto porcentaje en favor del no, casi llega al 80% en algunos sectores de Cotacachi y Otavalo, en tanto que en Ibarra, en las parroquias más grandes donde vivimos aquí, en el Sagrario y San Francisco, gana el sí en la pregunta C, casillero C, que tiene que ver con el tema de la reducción del número de asambleístas. Gana con poca diferencia, pero gana en fin. El Sagrario obtiene el 53.95%, el sí, el no, el 46%, igual en San Francisco, y en Caranqui, y estas tres parroquias en esta pregunta gana igual en Atuntaqui. ¿Qué refleja esto? En tanto que en el sector rural, marginal de Imbabura, gana el no absolutamente con una amplia mayoría, 70-80%. Esto reflejaría el tema del paro de la CONAIE en Imbabura, que tuvo su punto focal. Hay dos, desde mi punto de vista, en función de la evidencia, considero que hay dos aspectos que se deben considerar acá. El primero, que lo que aconteció en este paro terrible que tuvimos que soportar, alejados de estas posiciones fanáticas, extremistas,
de quienes sin ningún tipo de reflexión adicional, simplemente por ideologismo o por revancha, apoyaban la medida, y quienes también desde ese radicalismo, desde la hinchada, aplaudían todo lo que hacía el gobierno, evidentemente sin ser partidarios de la medida, de hecho, por lo violenta como se expresó. Me parece que la amplia mayoría de quienes discrepábamos de esa forma de ejecutar el derecho a la resistencia, también reclamábamos la impavidez, la indiferencia del gobierno de no haber optado por una estrategia adecuada, o bien a través del diálogo, o sea, mediante la restauración del orden público con la intervención de las fuerzas del orden que están llamadas a eso. En definitiva, solucionar el problema y no dilatarlo por tanto tiempo. Además, con un agravante, Jaime. Recuerde usted cómo veíamos en imágenes todo el problema emocional, económico que se generaba particularmente en ciudades como Atuntaqui y Otavalo, en donde como parte del desarrollo de la violencia en la medida, algunos grupos de protestantes armados de garrotes con puntas de acero intimidaban, agredían, y uno no encontraba en las imágenes ni un solo policía, ni un solo militar. Es decir, estábamos aquí desamparados. Si lográsemos hacer con exactitud una cuantificación de los días en los que efectivamente intervinieron las fuerzas del orden durante ese paro, yo creo que no superan los 4 días. Y tuvimos más de un mes que soportar esa medida de hecho. Por lo tanto, en la medida que esta consulta popular permitía expresar una posición que inevitablemente en el caso de nosotros estaba atada a este recuerdo de hace pocas semanas de una actuación indiferente del gobierno, era obvio que se debía esperar también una respuesta negativa más allá de quienes ejecutaron o quienes respaldaron la medida de hecho, que por supuesto iban a votar por el no. Sin embargo, y este es el otro aspecto en función de las cifras que usted señala, y que de alguna manera agrava el resultado en términos generales, es que en varios sectores, incluso de una provincia que fue desatendida, que fue olvidada cuando se produjo todo este desorden, se ha ejecutado una diferenciación. Y respecto de estos temas que son obviamente materia de aceptación de la ciudadanía, porque si a algún actor social en el mundo entero, y desde luego en el Ecuador, se le puede repudiar, es al político. Y la evidencia o el escenario más claro en donde se manifiesta la política es el Parlamento, es la Asamblea Nacional. Si es que entonces en una buena parte de la ciudadanía que estaba ofendida con el gobierno por la actuación en el paro, incluso en esas circunstancias de fastidio, verificando una de las preguntas que tiene como sujetos de análisis y de sanción a los políticos, termina votando por el sí, da la pauta de que era inconcebible que ese tipo de preguntas pierda en la consulta a nivel nacional. Es decir, es una derrota política inesperada, pero catastrófica. Claro, aunque el gobierno, el presidente, apenas difundió un tuit, no hizo una rueda de prensa, no hizo una declaración pública, pero parece que está muy afectado y no reconoce que es una derrota electoral. Entonces hay que leer profundamente el mensaje del pueblo ecuatoriano, porque muchas veces se encaraman en el poder y se alejan del pueblo, a pesar de que ha habido estos bonos, este apoyo agrícola, en fin, este tema de anuncios de adelanto de sueldos. Sin embargo, eso no convenció. Por ejemplo, en el tema de las bases militares, parece que la población dijo, no queremos tener afuera
o incursión del imperio. En fin, no sé si hubo interpretación en ese sentido o se trató de un voto castigo al gobierno Juan Manuel Huertes. En términos generales, es indudable que, como he reiterado, de por medio ha existido un reproche al gobernante en la coyuntura concreta. Más allá que no se puede atribuir al corto tiempo de la campaña el que no haya entendido debidamente la ciudadanía, para ponerlo en términos de justificación, porque esto usted puede tener un año que va a pasar lo mismo. El debate político en el Ecuador es mediocre, es superficial, y la ciudadanía en términos generales no es muy adepta a involucrarse en la información sobre lo que se pregunta en una consulta popular. Entonces, desde lo emocional, que es lo que en cualquier parte del mundo determina la votación, seguramente en condiciones normales es posible que sea la falta de una pedagogía adecuada para que se entienda un poco más las preguntas lo que incide en el resultado. Pero cuando vemos, reitero, que preguntas tan apetecibles han sido rechazadas por la ciudadanía, en términos generales la lectura que cabe es que hay una suerte de reprimenda, ¿no? Hay una sanción en la onda de reprocharle al gobierno, de llamarle la atención, de decirle, vea, usted no está haciendo bien las cosas. Y esto relacionando con la primera parte de lo que usted indicaba, Jaime, en esta última pregunta. Lo que debió esperarse desde la madurez emocional y desde la madurez política del gobernante, una vez conocida la tendencia invariable de los resultados, era desde la humildad una proyección de autocrítica. O sea, decir, sí, mire, el pueblo se ha pronunciado adversamente a nuestra intención, eso implica que algo no hicimos bien, que necesitamos autocríticamente analizar todo esto casa adentro para tomar los correctivos del caso. Pero más bien lo que usted tuvo es un mensaje a través de X, Twitter o como quiera denominárselo, diciendo lo obvio, ¿no? El pueblo ya se ha pronunciado, y con un reproche tácito, diciendo les dimos chance, pero ustedes se equivocaron y vamos a seguir adelante. Es decir, no ha habido una proyección, no ha habido una demostración de humildad para aceptar lo que ha pasado y de autocrítica para establecer, sin llegar a un señalamiento puntual, que esto obedece a algunos errores, porque los resultados electorales son el producto de aciertos o de errores, de uno o de los adversarios. Y en consecuencia, si le ha ido mal, en este caso a quien propuso, que es el gobierno, lo lógico era que con sencillez y con transparencia diga, vea, nos han ganado en definitiva, y en función de eso vamos a hacer las reflexiones a la interna del caso para enmendar los errores en los que hemos incurrido. Pero esto no ha pasado, lo cual da la pauta que por su personalidad como individuo, como ser humano, el presidente de la República no es precisamente alguien que tenga sensibilidad a la crítica y por lo visto tampoco actúa desde la autocrítica, porque en esto se necesita para utilizar figuras de los ritos de la religión católica, se necesita un acto de contrición, es decir, de reconocimiento, y un propósito de enmienda, lo que equivale a las rectificaciones del caso, pero no hemos... Pero claro, también nadie puede adjudicarse la victoria. No es un triunfo, una victoria ideológica, sino más bien un pronunciamiento de la población muy claro, muy conciso. Ha expresado el pueblo ecuatoriano su opinión a través de las urnas, es un tema democrático, con mucho derecho, por supuesto, pero no debe haber alguien que ya esté festejando, como ha ocurrido en efecto por el sector del correísmo, ¿no? Jaime, no le alcancé a escuchar debidamente esta última parte. Bueno, nadie debe adjudicarse una victoria ideológica, porque hemos visto bailar ya a Luisa González como que fuera un triunfo de ese sector.
el triunfo del no. A ver, Jaime, mire, en esto hay cosas que nos gusten o nos disgusten, son reales y hay que admitirlas. Cuando hay de por medio una contienda y en el resultado no hay un empate, quiere decir que alguien perdió y alguien ganó. Eso es inevitable, porque si no, no fuese competencia. Pues. Si hubiese quedado 50-50, diría, es un empate, pero no ha sido así. Por lo tanto, no corresponde hacer necesariamente evaluaciones desde la onda de quiénes dijeron cuántas veces intervinieron hablando por el no, sino verificar cuál es la percepción política que se tiene. Y como estamos en un país polarizado, independientemente que sea verdad o no que en una circunstancia determinada el antagonista haya en efecto participado contrariando al otro lado, en la retina de la gente siempre queda la sensación de que si estos dos son los que están en competencia y este pierde, es el otro el que gana. Ya. A nuestro gusto o a nuestro disgusto, desde el punto de vista político, no frente a lo que entre algún sector podamos opinar, sino de cara a lo que la mayoría de los ciudadanos perciben, porque en esto no es cuestión de realidades, sino de percepciones, el correísmo sale fortalecido. Han estado algunos dirigentes de organizaciones sociales involucrados en esta contienda. Incluso, ya en el orden estrictamente legal, recuerde usted que no le calificaron en el Consejo Nacional Electoral a la Revolución Ciudadana como sujeto electoral. Y por el contrario, la Unidad Popular, que es una organización política que legalmente existe, a ellos sí les calificaron y ellos hicieron mucha propaganda por el no. Y en el otro lado, le calificaron a Creo, al movimiento del expresidente Guillermo Lasso, como actor político y ellos hicieron también campaña por el sí. Ya, ni nosotros, Jaime, que estamos un poco más interesados todos los días en estos temas, hemos percibido que por el no estaba la Unidad Popular y por el sí estaba Creo. No, ellos quedan invisibilizados. En la polarización se les ve únicamente a los antagonistas que están en los radicalismos, es decir, al gobierno y a la Revolución Ciudadana. Así es que no hay que estar dándole tantas vueltas. Desde el punto de vista político, en la percepción de los ciudadanos, es inevitable que perdió el gobierno y ganó la Revolución Ciudadana. Incluso Pachacutic, la dirigencia indígena, no es precisamente el sector que ha tenido protagonismo en la evaluación de la ciudadanía. Así es que esto pasó y esto va a seguir aconteciendo. Vamos a continuar en un escenario polarizado. Mire todo lo que pasa a propósito de las declaraciones de la señora González en torno a la prefecta del Guayas y al alcalde de Guayaquil. Eso es noticia, ¿no? Por lo que dice ella y por lo que le deslegitima Rafael Correa. Otra vez los ojos se ponen sobre qué va a pasar en la Revolución Ciudadana. Mientras tanto, la CONAIE, que hizo una reunión que van a hacer un poco de cosas, ha sido una noticia marginal. Y no es que a nosotros nos guste, por el contrario. Yo estoy convencido que la polarización es dañina, pero aquí no se trata de que estemos de acuerdo o en desacuerdo, sino de admitir lo que es la realidad. Y en la realidad política, lo que determina la creencia de la ciudadanía son las creencias, pues. No son las realidades, las verdades necesariamente. O sea, las creencias son eso, ¿no? Son situaciones que la gente da como verdaderas, aunque científicamente no sean tales. Por eso las supersticiones, ¿no? Así es que me parece que discutir sobre quienes se adjudican lo del no puede ser válido desde el punto de vista académico, pero ya en los efectos concretos, en la retina de la ciudadanía, este perdió
y este otro ganó políticamente. Muy bien, siempre importante e ilustrativo su comentario, Juan Manuel. Gracias por la entrevista, que tengan buen día. No, a usted, Jaime, y a la audiencia, como siempre, quedo muy, muy agradecido. Gracias. El doctor Juan Manuel Fuertes, analista político, exdiputado, expresidente de la Democracia Popular y funcionario del Ministerio de Gobierno, viceministro de Gobernabilidad en el régimen de Guillermo Lasso. Muy bien, y también hay comentarios. Gustavo Paredes dice: en Imbabura la gente vivió el terrorismo y votó por el no. Es incomprensible, dice Gustavo Paredes. Alberto Broaño: coherente, ilustrativo, Juan Manuel. Amigos y amigas, aquí concluimos estas entrevistas. A las 9 ya mismo tendremos un diálogo con Miguel Benítez, miembro militante de ADN. El informativo aquí y ahora. Aquí y ahora. Conducción: